Hola, soy Guille. Acabo de borrar casi todos los clips que tenía grabados para este vlog y este es el capítulo 3 de produciendo mi primer disco en solitario. Desde que subí el anterior vídeo he estado grabando todas las guitarras rítmicas del disco y aunque he intentado grabar el proceso de grabación delante de la cámara, me acabo de borrar casi todo lo que tenía por un par de motivos. Por un lado, las guitarras rítmicas requieren mucho más tiempo y mucha más atención. No solo hace falta sacar buenas tomas, sino que además hay que comprobar que el sonido de las guitarras se combina bien con el resto de elementos y que no hay problemas de fase al grabar en estéreo. Esto puede ser algo un poco técnico, ahora lo explico más en detalle. La cuestión es que si me tiro aquí en el estudio 5 horas al día, no puedo grabar las 5 horas porque tengo que dividir mi atención en grabar y en la cámara y bueno, y al final luego es un lío para editar. Y por otro lado, en los vídeos que ya tenía grabados he hecho cosas que más tarde he modificado o que revisándolas ahora estoy viendo que no tienen mucho sentido. Entonces, he hecho un poquito de limpieza. Voy a intentar decir en menos de 2 minutos lo que en estos vídeos decía en 5 o 6 minutos. Vamos a empezar por lo guay. El equipo que he usado para grabar las guitarras rítmicas son, por un lado, mi guitarra, que es una LTD H3 1000. Es una guitarra que destaca por ser metalera, pero no deja de ser muy polivalente. Todos los sonidos de guitarra eléctrica están sacados con el Archetype Plini y para algún caso concreto he usado también el Vocal Doubler de iZotope. Antes de ponerme a grabar he establecido cuántas capas de guitarra voy a querer para cada canción. Es decir, si voy a querer guitarras limpias, guitarras distorsionadas, guitarras de relleno, guitarras auxiliares o algo así por el estilo. Y cuando ya tenía eso medianamente claro para todo el disco, primero he grabado las guitarras limpias porque son relativamente las más sencillas y luego he ido canción por canción grabando todas las capas de guitarra. Para ayudarme a decidir qué canción iba a grabar cada día, me hice una tabla en la que apunté todos los elementos que me quedaban por grabar y les asignaba a cada uno un nivel de dificultad. Así, viendo esta tabla y según cómo me sintiese cada día, pues decidí hacer una canción u otra. He llegado a frustrarme en un par de ocasiones porque han habido tramos de canciones que no han salido tan limpios o tan bien articulados como me habría gustado. Cuando estoy tocando normalmente, cuando estoy ensayando, me siento a gusto con cómo suena, sin embargo, al escucharlas una vez ya grabadas, noto que hay algo raro ahí. Las he dejado de estar para no atascarme y me gustaría pensar que cuando llegue a la mezcla voy a encontrar alguna solución y voy a conseguir que suenen bien. Pero ahora mismo tengo ahí una cierta inquietud. Por ejemplo, una de esas cosas es lo que decía antes de la correspondencia de fase en grabaciones estéreo. Hay algunos instrumentos, como por ejemplo el bombo, la caja de la batería o el bajo, que se graban en mono, es decir, se graban en un único canal. Si escuchamos la canción en 2 altavoces, uno a la derecha y otro a la izquierda, no suenan ni de un altavoz ni del otro, suenan en un punto intermedio. Hay otros instrumentos, como por ejemplo los pianos o las guitarras acústicas que se graban de forma profesional, porque yo no puedo grabar de forma profesional, que se graban con 2 micrófonos. Esos micrófonos suenan diferentes y se colocan en lugares distintos, por lo que tanto cada uno tiene un sonido particular. Si el sonido recogido por cada micrófono se asocia en cantidades distintas a un canal o a otro, eso va a hacer que el sonido, en vez de provenir del punto intermedio entre los 2 altavoces, provenga del espacio que hay entre ellos. Y al grabar las guitarras rítmicas estoy haciendo esto mismo. Tengo una guitarra totalmente paneada a la derecha, otra totalmente paneada a la izquierda, y aunque las dos estén tocando exactamente lo mismo, las pequeñas variaciones entre una y otra, debidas al factor humano, hacen que el sonido no provenga del centro, sino que venga de ambos lados, y por tanto el sonido de las guitarras es mucho más grande. Esa es la sensación que da. La dificultad de esto reside en que, aunque la toma de la derecha independientemente suene bien y aunque la toma de la izquierda independientemente suene bien, al ponerlas las dos juntas a veces hacen cosas raras. Y cuando esto ocurre, pues es un dolor de cabeza. Eso ha sido en cuanto a la parte técnica musical. En cuanto a la parte personal, me gustaría notar que un día fui al rocódromo y acabé con unas agujetas en los dedos muy graciosas que me han tenido 3-4 días sin poder tocar la guitarra sin morirme de la risa. El mero hecho de hacer esto ya me costaba horrores. Nota para el Guille del futuro: si algún día vuelves a grabar algo, no vayas a un rocódromo en toda la semana anterior. Dicho todo esto, como apenas tengo material de lo que he ido grabando día a día, voy a hacer ahora un par de edits para enseñaros cómo suenan las canciones ahora mismo y ahora volveré para despedirme. Hay un sonido muy guapo que quiero enseñaros, porque va a ser curioso. El sonido es un preset que venía con el Archetype Plini, que básicamente es poner todos los ajustes al máximo. Compresor al máximo, overdrive al máximo, todos los ajustes del ampli al máximo, todo al máximo. Y suena a mierda, pero literalmente, o sea que levanto aquí la mano y esto ya suena feo. Pero voy a sacarlo partido.
Tiempo. Bueno, pues si mi ordenador es capaz de procesar estos clips que acabo de editar, eso sería todo por este vídeo. Lo único que queda por grabar son las guitarras solistas. He acabado un poco cansado con las partes rítmicas, así que voy a tomar un par de días de descanso y ya no sé cuándo seguiré con el disco, pero imagino que volveré a grabar una canción por día. Otra cosa que podría ir viendo son los posibles videoclips. Hay 3 canciones de las que me gustaría hacer unos videoclips bien guapos y tengo alguna ligera idea de cómo hacerlos, pero tengo que pensarlo más detenidamente. En fin, eso ha sido todo por este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene o la siguiente o cuando sea el próximo capítulo. Hasta otra.